La seguridad en México atraviesa un momento definitorio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantiene un ritmo de trabajo implacable con un objetivo claro: desarticular las estructuras criminales desde la raíz. Ya no se trata solo de patrullajes. La agenda del secretario incluye una lista de peces gordos bajo la mira de la inteligencia militar. La estrategia es quirúrgica: utilizar tecnología de punta para caerles de sorpresa y asestar golpes definitivos que desmantelen organizaciones enteras de un solo impacto. Los resultados recientes son contundentes. Harfuch ha reportado el decomiso de toneladas de drogas, fentanilo, cristal y marihuana, que representaban veneno para la sociedad y millones de dólares para el crimen. Siguiendo el protocolo legal, todo este cargamento fue entregado a la Fiscalía General de la República. Hoy, la noticia resuena desde el estado de Sinaloa. La FGR confirmó la incineración total de estas sustancias. Absolutamente todo se convirtió en cenizas. Es una imagen poderosa. Miles de millones de pesos en mercancía ilícita reducidos a humo, garantizando que ese daño nunca llegue a las calles. Sin embargo, la calma es tensa. Tras la caída del líder criminal más buscado en México y Estados Unidos, la situación en Sinaloa se mantiene crítica. Ante este escenario, García Harfuch ha desplegado una máxima vigilancia en la zona. A través del uso estratégico de drones y tecnología de reconocimiento, las autoridades siguen el rastro de los futuros cabecillas que intentan tomar el control o disputar territorios con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La orden es clara: no permitir vacíos de poder. Pero la limpieza no es solo en las calles. La lista de García Harfuch también apunta hacia los despachos elegantes. La lucha contra la corrupción de cuello blanco avanza con órdenes de aprehensión efectivas. El caso más reciente es la vinculación a proceso de la mano derecha de Emilio Lozoya, acusado de una defraudación de 28 millones de pesos. Señores, los tiempos han cambiado. La justicia en México ya no es selectiva. Hoy avanza contra el capo y contra el político corrupto por igual. La estrategia de inteligencia está dando resultados. Muy buenos días. Agradezco su presencia a este mensaje que ofrecemos para dar a conocer una acción de alta relevancia que sin duda beneficia de gran manera a la ciudadanía. La Fiscalía General de la República llevó a cabo la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En dicho acto se destruyeron 27 toneladas, 874 kilos y 77,199 litros, entre los que se encontraban acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, alcohol metílico, entre otras. En total, fueron más de 105 toneladas de estas sustancias. Cabe destacar que esta diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional FECOR, a través del Ministerio Público Federal, así como de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes, en conjunto, realizaron el traslado de las sustancias a una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México. En todo momento y durante el proceso, se contó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que fue posible destruir dichas sustancias aseguradas a grupos delictivos, lo que generó pérdidas financieras de dichas organizaciones, pero lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población. En la diligencia estuvo presente el Ministerio Público de la Federación,
la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, así como del órgano interno de control de esta institución. La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso diario a favor de la población a fin de continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz y cohesión social, así como la búsqueda constante de abatir la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Agradezco su presencia a este mensaje que ofrecemos para dar a conocer acciones de vital importancia y que tiene que ver con la procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía. En dichas acciones se contó con la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. En el primer caso, en un tema de alta relevancia, policías federales ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge N., persona de toda la confianza del exdirector de Pemex, Emilio N. De acuerdo con nuestras investigaciones, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del impuesto sobre la renta concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Jorge N. posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos. Luego de la aprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente y el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigaciones de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, aportó los datos de prueba que resultaron contundentes para obtener vinculación a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Jorge N. recibió la medida cautelar de prisión preventiva y el juez otorgó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el imputado permanecerá interno en el reclusorio preventivo varonil Oriente de la Ciudad de México. En otro caso, y como fue informado en su momento, un operativo ejecutado por la Secretaría de Marina permitió asegurar a bordo de un semisumergible varias toneladas de cocaína a más de 250 millas náuticas de la costa de Colima al sur-suroeste del puerto de Manzanillo, en donde se detuvo a Manuel N., Richard N. y Jorge N., quienes posteriormente fueron presentados ante la autoridad competente en la audiencia respectiva. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada aportó los datos de prueba necesarios para llevarlos a proceso por su posible participación en el delito en contra de la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla. A los 3 imputados se les dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo y se determinaron 2 meses como plazo para la investigación complementaria. En el tercer caso, y como parte de los esfuerzos para acabar con la impunidad, la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria de 108 años de prisión y multa de 768,040 pesos en contra de Alejandra N. por los delitos de secuestro en agravio de 2 víctimas y delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro y contra la salud. Alejandra N. está vinculada con la organización delictiva conocida como Los Rojos, dedicada a los ilícitos que hemos señalado con presencia principalmente en el estado de Morelos. Cabe destacar que en este caso, el trabajo ministerial coordinado entre la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Federal del Estado de Durango
de la FECOR permitió que se obtuviera dicha pena. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, en los casos de las vinculaciones a proceso, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. En el estado de Puebla, policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República aprendieron a Eduardo N. por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N., como servidor público, posiblemente de manera ilícita, suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social que Genaro N., otro ex servidor público, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012, tenía a su cargo. Cabe destacar que su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió. Es muy importante recordar que, dentro de este mismo caso, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, en días pasados fueron aprehendidos Jesús N. y María N. En cuanto a Jesús N., el Ministerio Público Federal, adscrito a FEMDO, le formuló imputación sólida y contundente para que el juez lo vinculara a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. En este caso, la autoridad judicial también dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, además de que fijó 2 meses de plazo para la investigación complementaria. Jesús N., entre 2013 y 2015, como servidor público, probablemente también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución referida de la Administración Pública Federal. Cabe destacar que a Jesús N. se le cumplimentó orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la participación de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. En cuanto a María N., también fue aprehendida derivado del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se le dictó prisión preventiva en el Ceferezo número 16 de Morelos. Esta persona probablemente formaba parte del círculo cercano de Genaro N., quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades con los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal. En todo este caso, de acuerdo con nuestras investigaciones, lo anteriormente relatado se realizó posiblemente para canalizar recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por Genaro N. Finalmente, en otro asunto de relevancia, informamos que, en continuación de audiencia inicial, la Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Joel N., una persona que, de acuerdo a nuestras investigaciones, posiblemente formaba parte de una secta ultraortodoxa con operaciones principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México, que sustrae menores de edad de su lugar de origen
con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos del mismo grupo. El agente del Ministerio Público de la FEMDO aportó los datos de prueba necesarios para imputarle su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas. Luego de vincularlo a proceso, la autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para esta persona en el Centro de Reinserción Social Estatal con residencia en Tapachula, Chiapas. Asimismo, el juez concedió 2 meses para la investigación complementaria. Como se recordará, Joel N. fue asegurado en el estado de Chiapas luego de cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, derivado del trabajo coordinado entre agentes de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Agradezco nuevamente a todas y a todos ustedes su interés. Continuaremos informándoles oportunamente de este caso hasta donde el debido proceso nos lo permita. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Muy buenos días, gobernador Rubén Rocha y a las autoridades estatales que nos acompañan. Gracias. En septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos rivales, entre la escisión de un grupo criminal. Ante esta situación, en octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad el reforzamiento inmediato de la presencia federal y el incremento sostenido de las operaciones en la entidad. Es por ello que desde el inicio de la administración se ha ampliado de manera progresiva el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el apoyo de la Fiscalía General de la República en total coordinación con las autoridades estatales. Asimismo, la presidenta ha instruido mantener la presencia continua del Gabinete de Seguridad en el estado de Sinaloa para supervisar directamente las tareas operativas, realizar reuniones periódicas de evaluación con las autoridades locales y sostener diálogo con diferentes sectores de la población. Como parte de esta estrategia se establecieron 3 objetivos prioritarios: disminuir la incidencia delictiva, particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto; detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales con atención focalizada en zonas de mayor incidencia; y el tercero, fortalecer las capacidades de investigación, de inteligencia y prevención, así como el fortalecimiento de la Policía Estatal. Hace unos meses la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó dotar de 100 patrullas a la Policía Estatal y también instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a capacitar a personal de la Policía Estatal, así como comisionar personal a la Policía Estatal. Se han detenido 2.225 personas por delitos de alto impacto del 1 de octubre del 2024 al 15 de febrero del 2026, 33 toneladas de drogas aseguradas, y el Ejército y la Marina han desmantelado 1.942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Se han asegurado 4.850 armas de fuego. Esto equivale aproximadamente al 20% de todas las armas aseguradas a nivel nacional. Es decir, 1 de cada 5 armas aseguradas en el país ha sido asegurada aquí en el estado. Entre el armamento asegurado destaca más de 1 millón de cartuchos útiles y armamento de alto poder, como ametralladoras, fusiles Barrett, lanzagranadas, granadas y más de 5.500 artefactos explosivos improvisados. Como todos sabemos, en Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables que han afectado a la población, agresiones, homicidios, y quisiera referirme a 3 casos en particular: la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros, la privación de la libertad de un joven que venía de Durango, aquí en Mazatlán, y 6 personas que fueron privadas de la libertad provenientes del Estado de México, de las cuales 2 fueron liberadas y 4 las continuamos buscando.
En estos 3 casos, el Gobierno de México participa de manera activa, el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales. De estos 3 casos, en dos primeros hay detenidos, como lo voy a mencionar más adelante. Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los sinaloenses. En relación con el lamentable caso de los trabajadores mineros, informo lo siguiente. Desde que se tuvo conocimiento, se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional, se desplegaron células de investigación de campo para integrar información técnica y operativa, se realizaron recorridos de reconocimiento y patrullaje a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en diversos poblados del municipio de Concordia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y también con el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Como parte de estas acciones, se estableció coordinación con la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal para fortalecer las carpetas de investigación y ampliar las dirigencias ministeriales. El 3 de febrero, derivado de estos trabajos de investigación, el Ejército detuvo a 4 personas, presuntos responsables de estos hechos, entre ellas Jesús Abel N., un generador de violencia en Concordia, vinculada con la célula de los Chapitos, responsable de los delitos de extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo, tráfico de drogas y armas. Derivado de líneas de investigación complementarias, se obtuvo información sobre posibles fosas clandestinas, por lo que se solicitó la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para realizar las diligencias correspondientes. Las investigaciones continúan, se está dando seguimiento puntual al caso y se mantiene el despliegue operativo en la zona para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos. Por otra parte, el cobarde ataque ocurrido el 28 de enero en Culiacán contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, también se activó de inmediato un esquema de coordinación estrecha con la Policía Estatal. A partir de la información, se desarrollaron diversas líneas de investigación, lo que derivó como se informó oportunamente, la detención de un sujeto responsable de este ataque. Se están obteniendo otras órdenes de aprehensión para continuar con las detenciones. En relación con el caso de las 6 personas originarias del Estado de México que fueron privadas de la libertad aquí en Mazatlán, se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron cuando se trasladaban en vehículos tipo Racer que habían rentado y fueron interceptados por un grupo criminal. 2 de ellas fueron liberadas posteriormente, 4 continuamos en búsqueda. De este caso, la Policía Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvo a 2 personas relacionadas con estos hechos. La información aportada con sus declaraciones ha permitido identificar a otros presuntos responsables y estamos trabajando para su detención. En estos casos mencionados, todas las líneas de investigación permanecen abiertas y se trabaja de manera coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales para garantizar que estos hechos no queden impunes. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas de las acciones más relevantes de las últimas semanas realizadas en el Estado. En Badiraguato se realizó la detención de una célula delictiva con alto índice de violencia. Se detuvieron a 7 personas, entre ellas Iván N., líder de la célula delictiva. Se aseguraron ametralladoras, fusiles Barrett, 8 armas más de fuego, cargadores, 14,000 pastillas de fentanilo, metanfetamina y 5 vehículos con reporte de robo. En Mazatlán se cumplimentó una orden de detención con fines de extradición en contra de Daniel Alfredo N., alias el 23, operador del cártel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es identificado como objetivo prioritario en los Estados Unidos y líder fundador de una célula transnacional de distribución de metanfetamina y fentanilo. En Culiacán, en una operación encabezada también por la Secretaría de Marina, fue detenido Israel N., alias El Palillo, operador regional en la zona del Dorado, dedicado a la producción y elaboración de drogas sintéticas afín al grupo delictivo de Los Mayos. También fue detenida en esta acción Alexis Arnoldo N. En Nabolato se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Hernán Giovanni N., quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Esta persona se desempeñaba como fabricante, también como traficante de drogas sintéticas para una célula delictiva. En Culiacán fue detenido Daniel N.,
por personal de investigación y personal del Ejército Mexicano. También este objetivo era buscado por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con una orden de arresto y ficha emitida por el FBI. En el mismo municipio se realizó la detención de 6 integrantes más de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Entre los detenidos están José Manuel N., alias Mono Canelo, y Juan Carlos N. En el operativo Luis Ezequiel N., identificado como líder de la célula delictiva, perdió la vida. Se le aseguraron 8 armas de fuego, cartuchos y cargadores. En Cozalá, resultados de trabajos de inteligencia, elementos del Ejército aseguraron 78 kilos de fentanilo, además de 54 kilos de cocaína. En Mocorito y Badiraguato, la Secretaría de la Defensa Nacional repelió una agresión y realizó la detención de 6 personas, entre ellas Samuel N., generador de violencia y operador regional de un grupo delictivo. Se aseguraron ametralladoras, 6 armas largas, 2 aditamentos lanzagranadas, cartuchos, más de 1.300 cartuchos, 10 granadas y más de 3.000 pastillas de fentanilo, así como kilos de metanfetamina. En Culiacán fue detenido José Ángel N., operador de una organización criminal que se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional. Cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en los Estados Unidos. En esta acción fue detenido Juan Carlos N., operador financiero de un grupo delictivo, quien también supervisaba la producción y trasiego de metanfetamina. Muchas gracias. Vamos con el video y luego Jesús. Informe de resultados del Estado de Sinaloa del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026. Como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, se han obtenido avances significativos. Los homicidios dolosos registraron una disminución del 50% en comparación con junio de 2025. También, los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 31% respecto a octubre de 2024. Además, se aseguraron 4.850 armas de fuego. Se detuvo a más de 2.200 personas por la comisión de diversos delitos. Se incautaron más de 33 toneladas de droga y se desmantelaron 1.942 laboratorios clandestinos de metanfetaminas y áreas de concentración. Estos resultados son reflejo de la coordinación permanente entre los 3 órdenes de gobierno y del compromiso y la labor conjunta entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las demás dependencias que integran el Gabinete de Seguridad. Los avances son claros, pero aún nos falta un largo camino por recorrer para garantizar una mayor seguridad para los y las sinaloenses. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar los indicadores de incidencia delictiva del estado de Sinaloa, esto con corte a enero de 2026. En esta primera gráfica, aquí podemos ver, esta gráfica nos muestra el promedio de homicidios dolosos diarios de forma mensual de enero de 2024 a, como decía, enero de 2026. Podemos ver claramente que de enero de 2024 a agosto de 2024 pues se presentó una tendencia muy estable entre 1.68, que fue de esos meses, de esos 8 meses el promedio más alto, a por ejemplo abril, que promedió 1.1 homicidios diarios. A partir de septiembre, por una pugna entre 2 grupos de la delincuencia organizada, incrementa la violencia en el estado a 4.77 homicidios diario promedio. Lo que podemos ver en la gráfica es que hubo, gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en el estado, por sobre todo fuerzas federales en coordinación con la entidad,
una disminución durante los primeros meses, después hubo un repunte en junio de 2025 que llegó a 6.9 homicidios promedio diario, y a partir de ahí nuevamente, como se ve claramente en la gráfica, la tendencia también va a la baja, promediando este enero de 2026 3.42 homicidios. Ya llevamos prácticamente 6 meses de manera muy estable en el promedio de homicidios, y como decía, de ese punto más alto que fue el pasado junio de 2025 a este enero de 2026, la reducción de los homicidios dolosos en la entidad es de 50%. La siguiente, por favor. Por su parte, en esta gráfica lo que podemos ver es el promedio diario de homicidios dolosos también en la entidad. Aquí lo único que estamos viendo son los meses de enero desde el año 2015, también como se ve claramente, pues son los años sobre todo de 2022, 23 y 24, también se mantiene una tendencia incluso de menos de 2 homicidios al día, y el incremento en 2025 a 4.74, insisto, estos son los meses de enero exclusivamente. Como ya decía, enero de 2026 cerró con un promedio de 3.42 homicidios, entonces entre enero de 2025 y enero de 2026 la reducción es del 28%. La siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver son los delitos de alto impacto. En total en la entidad, los delitos de alto impacto son todos los robos, sobre todo robos con violencia, que han ocurrido en la entidad también de forma mensual. Aquí lo estamos viendo desde el inicio de la administración del gobierno federal, de septiembre de 2024 a enero de 2026. Como se ve también en la gráfica, en este periodo la disminución de los delitos de alto impacto es del 31%, al pasar de 28.74 en octubre de 2024 a 19.74 delitos diario promedio en enero de 2026. La siguiente. Por su relevancia mostramos el promedio diario de delitos de robo de vehículo en la entidad. Aquí también podemos ver de forma mensual el comportamiento de este delito del mes de septiembre de 2024 al mes de enero de 2026. Este delito también tuvo un repunte importante, también por las mismas razones que incrementa el homicidio a partir de septiembre de 2024. Lo que podemos ver es una tendencia, aunque ha tenido algunas fluctuaciones, también vemos una tendencia ya en los últimos meses a la baja, y esta reducción representa un 20% menos en el robo de vehículo en la entidad de forma mensual. Esto es comparando octubre de 2024 con enero de 2026. La siguiente, por favor. Finalmente podemos ver precisamente algunos de estos delitos de alto impacto de forma desagregada. Vemos en la lámina, esto es una comparación de enero de 2025 contra enero de 2026. Tenemos 3 delitos con disminución: robo a negocio con violencia con una disminución del 54.3%, el robo a casa habitación disminuyó 28.6% y el robo de vehículo con violencia decreció 23.2%. En el caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, en esta comparación incrementaron en 36.1%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva en el estado de Sonora. Muchas gracias. Permiso, presidente. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Saludos al gabinete de seguridad, al gobernador, a todos mis compañeros y compañeras. Esta mañana informaremos las actividades realizadas en Sinaloa como parte del eje de atención a las causas de la violencia en la Estrategia Nacional de Seguridad. Las mesas de paz sesionaron tanto en la capital del estado como en sus 7 regiones. En ellas, autoridades de los 3 órdenes de gobierno consensaron acciones para mejorar la gobernabilidad y la seguridad.
Se tuvieron en total 413 reuniones de las mesas de paz estatal, 2.456 de las regionales y una interestatal. Esto a partir de octubre de 2024. Como resultado, se alcanzaron 840 acuerdos en beneficio de la población. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, encabezó la sesión de la Mesa de Paz Estatal, mientras que en las mesas de paz regionales se coordinaron representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales. Se efectuaron 228 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron más de 69,000 personas. Para abril se tiene considerada la instalación de los consejos de paz y justicia en todos los municipios. A través de las jornadas por la paz, nos coordinamos con el gobierno estatal y municipal para la realización de acciones deportivas, culturales, artísticas, dirigidas a jóvenes. En comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativas de los 20 municipios del estado se brindaron servicios, trámites y programas a jóvenes, niñas, niños y mujeres con apoyo de diferentes instancias. Seguimos impulsando sí al desarme, sí a la paz en el estado de Sinaloa, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con apoyo siempre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se instalaron aquí en 20 municipios. Del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, la población canjeó de forma totalmente anónima 1,219 armas de fuego por dinero en efectivo. Destacar que solo en el municipio de El Fuerte se recibieron 208 armas de fuego, municiones y explosivos con gran participación de la comunidad. Así, alejamos de los hogares el riesgo que representa mantener al alcance de los niños y jóvenes este tipo de artefactos. Además, se intercambiaron juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar entre niñas y niños la resolución de conflictos con diálogo y entendimiento. Este año iniciaremos en Culiacán y Mazatlán la visita casa por casa en colonias prioritarias y se organizarán ferias de paz con la participación de más de 50 dependencias. También llegarán los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México. Se construirá un nuevo bachillerato tecnológico. Se ampliará otro centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y a esto se sumará, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la construcción de 20 nuevos planteles en este año del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Estos planteles contarán con educación, cultura y deporte, y estos se construirán en 2026. Esto, hay que decirlo, es una prioridad para la presidenta y dijo que 20, pero que si es necesario más, pues se construirán más. Esto también se suma a la inauguración próxima de la Universidad Rosario Castellanos para este mismo año, que está por arrancar en el mes de marzo con clases virtuales y en septiembre con las clases presenciales. También con la estrategia Jóvenes Transformando México, se edificarán aquí también en Sinaloa 2 centros comunitarios México Imparable. Se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio y se llevará a cabo un concierto masivo como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, así como la presentación del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz. Este mes en Culiacán, la CONADE dio el silbatazo inicial del mundialito escolar Tu escuela es tu cancha,
y de la Copa CONADE que se está llevando a cabo aquí. Decir finalmente que con estas acciones refrendamos el compromiso de construir la paz en Sinaloa bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha puesto en el centro de sus políticas a las personas, a las comunidades y a sus derechos. Muchas gracias.